Hola, soy el doctor Nilson Agustín Contreras Carreto, director de mejora de procesos en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. En esta ocasión vamos a disertar sobre el tema de investigación en calidad y seguridad del paciente, al que hemos denominado retos y oportunidades para la mejora continua de la atención de la salud. Dentro de este curso, trataremos de describir los conceptos fundamentales relacionados con la calidad y seguridad del paciente, para una mayor generación de conocimiento respecto de las buenas prácticas y de acciones de mayor eficiencia para la calidad de salud. También exploraremos áreas, prioridades y métodos de investigación. Propondremos alternativas de investigación para la mejora continua de la calidad en los servicios de salud. De este modo, para coadyuvar a fortalecer la investigación para la toma de decisiones en salud y finalmente eficientar la aplicación de nuevos conocimientos a la praxis. En este curso habremos de desarrollar los siguientes rubros. En la primera parte, los fundamentos de calidad de la atención y seguridad del paciente. En la segunda parte, el proceso de investigación en calidad y seguridad del paciente, específicamente medir el riesgo o daño, comprender las causas, identificar soluciones, evaluar el impacto y trasladar conocimientos a la práctica. En la tercera parte veremos aspectos éticos y bioéticos en la investigación en calidad y seguridad de la atención. Y en el cuarto, redacción de proyectos de investigación en este rubro, donde abordaremos la estructura general de un protocolo de investigación y, como segundo punto, un formato de proyectos de investigación en calidad que maneja esta Dirección General de Calidad y Educación y Salud, para, en el último rubro, hacer conclusiones generales acerca de este curso. Es importante entre profesionales de las distintas disciplinas que conforman el área de la salud hacer la reflexión sobre si podemos contestar con seguridad lo siguiente, sobre qué es un error, qué entendemos por riesgo, cuáles son los factores que facilitan la aparición de errores por omisión o por comisión, cuáles son los daños que pueden provocarse a las y los pacientes como consecuencia de la atención de la salud, cuáles son las etapas del ciclo de investigación sobre seguridad del paciente, qué medir, cuándo medir, cómo medirlo, cómo evaluar el impacto de las intervenciones, cómo comunicar estos resultados y cómo aplicar los resultados a la mejora continua de la atención de la salud. Ejemplos de errores en la atención de la salud hay diversos. Supongamos que una enfermera administra a un paciente una dosis superior a la indicada de metrotexate y el paciente fallece. Un paciente con fractura de cadera es intervenido en el lado opuesto, por lo que tendría que ser reintervenido en el lado de la cadera fracturada. Un paciente podría recibir una dosis de insulina 10 veces superior a la indicada, entra en hipoglicemia severa y shock, y las maniobras de resucitación podrían conseguir que sobreviva, pero a lo mejor podría tener grandes secuelas cerebrales. A una paciente se le puede realizar 2 veces el mismo procedimiento de citología cervicovaginal, también conocido como Papa Nicolau, porque se extravían los resultados y la paciente se puede encontrar insatisfecha con el servicio recibido. A un paciente grave se le pueden realizar multipunciones arteriales para toma de gasometría radial realizada por el personal en formación. Puede presentar como complicación compromiso vascular distal con desarrollo de trombosis e infección en el sitio de punción. Definamos la calidad de la atención, que ésta puede ser entendida como el grado en que los servicios de salud para las personas y las poblaciones aumentan la probabilidad de resultados de salud deseados. Esta es la definición que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud en 2024 y esta da ciertas características que es importante tomar en cuenta. Para hablar de calidad, la atención tiene que ser eficaz, es decir, que proporciona servicios de salud basados en evidencia a quienes lo necesitan. Debe ser segura, lo que significa evitar daños a las personas para que se les dé el cuidado que está destinado.
Debe estar centrada en las personas, es decir, proporcionar atención que responda a las preferencias, necesidades y valores individuales. Debe ser oportuna, es decir, que se reduzcan los tiempos de espera y también los retrasos dañinos. Debe ser equitativa, es decir, que se proporcione atención que no varíe en calidad debido al género, la etnia, la ubicación geográfica o la situación socioeconómica. Debe ser integral, integrada, proporciona atención que pone a disposición toda la gama de servicios que se disponen en cuanto a la salud a lo largo del curso de la vida de las personas. Y también debe ser eficiente, que significa maximizar el beneficio de los recursos disponibles y evitar el desperdicio o los reprocesos. Al respecto, también la Dirección General de Calidad y Educación en Salud menciona que la calidad de la atención es la resolución de los problemas de salud mediante la atención integral, integrada y satisfactoria que cumpla con los más altos estándares científicos, técnicos y de seguridad, con un enfoque centrado en las personas y comunidades, pero siempre en apego a sus derechos y obligaciones. Derivado de esta definición, podemos entender que la calidad de la atención en la salud es una dinámica y compleja cualidad científica, técnica y humana de los procesos de atención. También puede entenderse como la gestión coordinada para la educación, promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos en todos los niveles de atención. Hablar de calidad es hablar de un factor multidimensional mediante el cual se incrementa la probabilidad de lograr los resultados deseados con relación a la salud y el bienestar integral de la población, al menor nivel de riesgos derivados de la atención, realizando las acciones correctas de manera correcta, con base en la mejor evidencia disponible y tomando siempre en cuenta las características propias de las personas, su cultura, contexto y necesidades. También se puede entender como un conjunto de herramientas para la disposición, uso y función óptima de todos los recursos humanos y de otra índole. Esto siempre a costos razonables, cumpliendo la normatividad aplicable y buscando el máximo nivel de resultados de valor y la satisfacción, tanto de los usuarios como de los prestadores de los servicios. Y también se puede entender como el resultado de la participación cercana y sinérgica de directivos, personal clínico y no clínico, pacientes, familia y comunidades para el logro de los mejores resultados en salud. Estos grandes dominios o dimensiones de la calidad es muy importante que los recordemos porque se va a relacionar mucho con los aspectos que nosotros podemos aplicar al momento de realizar investigación en calidad. Eficiencia, equidad, accesibilidad, que la atención esté centrada en el paciente y que sea efectiva. Vamos a entender como seguridad del paciente la ausencia, prevención y mejora de resultados adversos originados como consecuencia de la atención de la salud. Esto dentro de un marco del profesional, que quiere decir que esto va a estar relacionado con las buenas prácticas a nivel institucional, que puede estar relacionado específicamente con establecimientos, centros de atención de la salud seguros, y desde el punto de vista político, como una estrategia que promueva cambios en el Sistema Nacional de Salud y en la sociedad. Vamos a hablar de algunos antecedentes del estudio de los errores en salud. En 1950, 1960 se dieron algunos primeros estudios sobre eventos adversos que no tuvieron tanto impacto en la comunidad de salud. Para 1991, en la Universidad de Harvard se hicieron primeros resultados de algunos estudios que tuvieron mayor impacto. En 1999 se publicó este libro que errar es humano, el cual aportó más información y coloca el problema en el centro del debate público en todo el mundo, así como en todos los programas políticos y sociales de diversos países. Tras la publicación de este artículo, pudimos ver nosotros que la seguridad clínica es una dimensión fundamental de la calidad asistencial. También dentro de otros conceptos importantes que es importante que nosotros tengamos bien definidos es el error.
El error es un hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o la aplicación de un plan incorrecto. Los errores pueden manifestarse al hacer algo erróneo, es decir, hablamos de un error de comisión o al no hacer lo correcto, a lo que se le conoce error por omisión. Los errores pueden presentarse tanto en la fase de planeación o en la fase de ejecución. También hablaremos de infracción o de incumplimiento cuando nos referimos específicamente al desvío deliberado de las normas, reglas o procedimientos operativos, y esto puede implicar un problema del marco normativo y legal en cuanto a su aplicación. Nos referimos a seguridad del paciente como a la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. También daño asociado a la atención de la salud cuando nos referimos al daño derivado de planes o medidas adoptados durante la prestación de la asistencia sanitaria o asociado a la misma asistencia. Y no es debido a una enfermedad o lesión subyacente, es decir, es directamente asociada a la prestación del servicio. Y vamos a definir el riesgo en calidad. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento y sus consecuencias negativas. Al respecto, podemos nosotros entender que entonces la atención de la salud va a implicar siempre algún riesgo y es importante gestionar estos riesgos. Y vamos a entender la gestión de riesgo como una estrategia para aumentar la seguridad de los pacientes y que esto puede traer algunas implicaciones que son necesarias establecer en el Sistema Nacional de Salud y en todos los establecimientos del sector, como son programas de gestión de riesgos, creación de áreas, unidades o algún departamento específico especializado en la gestión de los riesgos y mejorar las metodologías de trabajo en los establecimientos. Vamos a conocer como incidente relacionado con la seguridad del paciente al evento o circunstancia que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño innecesario a un paciente. Por lo tanto, conoceremos como cuasi incidente este evento que no alcanza al paciente. Incidente sin daño, el que alcanza al paciente pero no causa ningún daño apreciable. Y evento adverso será el incidente que produce un daño a un paciente. Por lo tanto, errores e infracciones aumentan siempre el riesgo de aparición de incidentes y eventos adversos y es importante recordar. Vamos a hablar de otro de los aspectos que es muy importante recordar, que es el término de evento centinela. El evento centinela es un suceso imprevisto que causa la muerte, daño permanente o daño temporal derivado de la atención de la salud. Su ocurrencia siempre va a servir de alarma y obliga a toda la organización, a toda la institución, en toda su estructura y en todos sus actores, a la evaluación inmediata y necesariamente se tiene que emitir una respuesta para evitar la aparición de nuevos casos. El evento centinela tiene relación directa con la calidad del servicio y por lo tanto es un indicador negativo de calidad. La OMS nos habla sobre la importancia de gestionar estos riesgos sanitarios. Y también algunos autores, como Ken Kinzer, nos hablan también de que hay algunos otros conceptos como el never even, es decir, términos, eventos, situaciones que nunca debieron de haber ocurrido. Otro de los eventos que tenemos que nosotros evaluar dentro de los establecimientos y promover dentro de los establecimientos es la creación de una cultura de seguridad y la maduración de esta cultura. Entendemos como cultura de seguridad un patrón integrado de un comportamiento individual y de toda la organización, es decir, desde lo individual hasta lo social en la institución. Y este patrón está basado en creencias y valores compartidos, que busca continuamente reducir el mínimo del daño que podría sufrir el paciente como consecuencia de los procesos en la atención de la salud. Hay diferentes grados de madurez de esta cultura de seguridad, como podemos ver en esta gráfica.
Vamos desde la fase patológica, que es decir, que tenemos nosotros un cumplimiento pasivo de las normas, a la fase reactiva, es decir, ya se produjo algo y nosotros estamos tratando de solucionarlo. La fase burocrática, que es cuando nosotros empezamos a establecer normativas respecto a esta cultura de seguridad. Posteriormente la fase proactiva y finalmente la fase generativa, que ya implica como tal un cambio comportamental. Hay diversos elementos que integran esta cultura de seguridad. Primero, la información, la confianza, el aprendizaje, y para crear una cultura de seguridad se necesita que la organización sea flexible y que todos los actores que tienen que ver con calidad de la atención y seguridad del paciente trabajen en equipo. En cuanto a los incidentes y eventos adversos, nosotros tenemos en esta figura, podemos ver un iceberg, lo que significa que solamente vemos la parte más visible, la parte superior, es decir, el epifenómeno de la inseguridad de la atención a la salud. Pero debajo de este iceberg hay muchísimos elementos, muchísimos factores que tenemos que evaluar. También es importante conocer el modelo de James Reason, que es bien conocido por la mayoría de los profesionales como el modelo del queso suizo en la producción de accidentes. Es decir, nosotros tenemos un riesgo y se tienen que superar muchas barreras, es decir, tenemos que omitir cada una de estas barreras que están representadas por cada uno de estos hoyitos del queso suizo y finalmente confluir diversos hoyitos, es decir, diversos errores en la implantación de estas barreras para que finalmente este riesgo deje de ser un riesgo y se convierta en un daño al paciente. ¿Por qué hablar de seguridad en la atención de la salud? Hay diversos datos que son difundidos por la Organización Mundial de la Salud que nos hablan de que la inseguridad es un grave problema de salud pública mundial. También nos mencionan que la probabilidad de que un pasajero sufra algún daño en un avión es de 1 millón de pasajeros contra uno de 300 pacientes en la atención médica. Es decir, la probabilidad de que se produzca el evento en la atención médica es muy grande. También el 50% de los errores médicos en la atención primaria son de carácter administrativo. Y estos errores médicos se pueden producir entre 5 a 80 por cada 100,000 consultas. Los daños causados en los pacientes ocupan el 14º lugar en la lista de causas de mortalidad mundial. Y durante las hospitalizaciones suceden aproximadamente 42.7 millones de eventos, perdón, adversos en el mundo, lo que significa que 1 de cada 10 pacientes sufre daños durante la estancia hospitalaria. En países de ingresos medianos a bajos, la tasa de eventos adversos es tan variable como del 8% y el 83% de estos son prevenibles y hasta el 30% pueden ser fatales. El costo global de los errores de medicación asciende a casi el 1% del gasto mundial en salud y la gestión de todos los aspectos de los eventos adversos representa el 15% del gasto sanitario. 14 de cada 100 pacientes ingresados en el hospital van a sufrir algún tipo de infección asociada a la atención de la salud. Más de 1 millón de pacientes fallecen anualmente por complicaciones quirúrgicas. La falta de precisión o el retraso en el diagnóstico afectan a todos los entornos sanitarios y pueden causar daños a un número muy importante de pacientes. Y finalmente, las radiaciones de uso terapéutico son peligrosas y también representan un problema de salud pública. Para todo esto, la inversión en mejora de la seguridad de los pacientes redunda en ahorros económicos importantes para todos los sistemas de salud. Hay algunos autores que hablan sobre diversos problemas de seguridad del paciente.
En esta lámina podemos ver algunos aspectos que ya hay colaboradores, nos hablan y hacen la diferenciación entre cuáles son los problemas de seguridad que se dan en los sistemas de salud en países en desarrollo o con economías en transición en comparación con países desarrollados. En este aspecto, en países en desarrollo o con economías en transición, estos problemas están relacionados a la identificación, desarrollo y aplicación de soluciones localmente efectivas y asequibles. También se presentan medicamentos que pueden ser falsificados y de calidad inferior a la normatividad. La formación y habilidad del personal sanitario puede ser pobre o no suficiente. Hay problemas en la atención a la madre y al recién nacido. Los, los problemas de IAS son muy importantes. Hay generalmente prácticas inseguras que se pueden dar en el manejo de las inyecciones, en el manejo de sangre y hemoderivados, problemas de comunicación y coordinación, problemas en la madurez de la cultura de seguridad de los establecimientos, problemas institucionales latentes que no logramos advertir a primer orden. Hay pocos indicadores de seguridad del paciente que nos puedan servir para tomar decisiones y para realizar el monitoreo de la calidad y se toma poco al paciente como aliado en la prestación de la atención sanitaria. Sin embargo, en países desarrollados, los principales problemas se dan a nivel de comunicación y coordinación, a nivel de cultura de seguridad, a nivel de análisis costo efectivo de las estrategias de reducción de riesgos, a nivel de implementación y monitoreo de indicadores de seguridad del paciente. Y aquí interviene un tema que es muy importante, que es la consideración de factores humanos en el diseño y el funcionamiento de todos los procedimientos y dispositivos. El paciente también como aliado de la prestación de atención sanitaria es importante. También se da más frecuente los aversos relacionados con los medicamentos. Hay errores de diagnóstico, identificación y desarrollo de aplicación de soluciones localmente efectivas para cada uno de los establecimientos. Y finalmente, en esta tabla ya hay colaboradores, nos hablan sobre la importancia de las infecciones asociadas a la atención sanitaria o IAS. Y bueno, esto nos sirve como preámbulo para hablar de los errores de medicación. Los errores de medicación son un problema de salud pública mundial. En estudios de España indican que los efectos adversos por errores de medicación corresponden del 4,7 y el 5,3% de todos los ingresos hospitalarios. Estudios observacionales muestran una tasa de errores de medicación del 12,8% en hospitales respecto de errores de transcripción, dispensación y de toma de los medicamentos. Es importante resaltar que los errores de medicación son los eventos adversos más comunes en la atención primaria de salud y pueden abarcar todas las fases de la medicación como la prescripción, la transcripción, la dispensación y la administración. Por lo tanto, podemos hablar de objetivos prioritarios de la cultura de seguridad. Estos objetivos prioritarios son que las organizaciones, las instituciones y el personal sanitario aprenda de los errores, se mejore el sistema para disminuir estos errores y de este modo se disminuya la morbilidad y mortalidad por errores en la atención. Y aquí hay un tema muy importante que tenemos que resaltar. El factor humano para la prevención de los eventos adversos, de los errores, es muy importante. El factor humano puede tener un impacto significativo en cualquier sistema de gestión. Al respecto, la norma ISO 9000-2015 habla que las características de este factor humano pueden ser físicas, cognitivas o sociales. Pueden implicar participación activa en y en contribución a las actividades para que se logren objetivos compartidos entre las organizaciones y el personal. También implica actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización y de este modo se gestione de manera más eficiente la calidad.
Por lo tanto, la falta de calidad no es solo un problema económico, es también un problema político, ideológico, social y cultural, y no se puede ni se debe analizar de manera separada o de manera fraccionada. Es importante recordar, cuando hacemos la gestión de la calidad, que instrucción no es lo mismo que educación. Sin embargo, no hay una buena educación al personal, al factor humano, sin que se den instrucciones claras y precisas. Recordemos que la calidad comienza con educación y, según Ishikawa, siempre termina con educación. Dentro de los estudios se han identificado diversos facilitadores del error. El primero es recurrir a la memoria. También realizar un excesivo número de traslados en los pacientes. Hay procedimientos que a lo mejor no están estandarizados y por lo tanto son más proclives a los errores. Los turnos de trabajo suelen ser prolongados. Puede haber sobrecarga de trabajo, puede haber estrés, escasa realimentación entre el equipo directivo y el equipo operativo, escaso procesamiento rápido de múltiples fuentes de datos para tomar decisiones entre solo operadores del error. Al respecto, Campodarme y colaboradores nos hablan de algunos de estos facilitadores, pero en el área de urgencias. Desde el punto de vista de profesionales, la formación es heterogénea. Hay diversa integración de plantillas, de guardias, de personales, de personal información. Pues esto puede generar falta de seguimiento en el paciente. También intervienen algunos factores en la asignación de personal de enfermería. También puede afectar la motivación o el burnout que pueden estar sufriendo las personas que trabajan en las áreas de urgencia. En cuanto a los errores de comunicación, estos pueden ser a nivel de profesional paciente, de profesional a profesional. Pueden existir cambios, errores en el cambio de turno o de la guardia, también errores de medicación, mucho problema en el momento de recibir órdenes verbales, la mala letra de las personas cuando estas órdenes son escritas, órdenes médicas dadas no de manera precisa, recetas mal elaboradas, sin revisión por un profesional o por la farmacia, diferentes a su vez condiciones de trabajo, lo que implica que a lo mejor por algunos motivos o necesidades del servicio nos toca atender a pacientes que no conocemos, no tenemos acceso a toda la historia clínica, en los turnos de trabajo podemos estar cansados, con tal vez haber dormido poco, hemos tenido a lo mejor que duplicar o duplicar turno. En cuanto a la presión asistencial, a lo mejor el índice entre médicos, enfermeras y pacientes no es el adecuado. La ubicación de este personal puede no ser la adecuada a su expertise o a su interés. Habitualmente también se pueden cambiar los enfermos de un servicio a otro y finalmente este autor lo que habla es un aspecto muy importante que muchas veces falta trabajar en equipo. También en cuanto a los errores de medicación y del factor humano, se han descrito algunos puntos, como en este documento realizado en 2018 por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Por ejemplo, la falta de atención sobre la condición clínica del paciente al momento de la prescripción y de la dispensación, el conocimiento inapropiado del prescriptor sobre las presentaciones comerciales, las prescripciones con datos incompletos, la sobrecarga laboral, diversas distracciones auditivas y visuales en los servicios, falta de doble control al momento del almacenamiento y la dispensación, la medicación y la falta de formación del personal. A continuación vamos a ver una serie de tablas que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social nos explica eh,
acerca de cuáles son algunos factores que contribuyen a estos eventos adversos. Inicialmente, en estos eventos adversos por caída de pacientes, estos se pueden distribuir por organización y gerencia, es decir, por la alta dirección y liderazgo, en un contexto institucional, en un contexto personal, en el equipo humano, paciente, tarea y tecnología y ambiente. Por ejemplo, a nivel organizacional, puede haber ausencia de cronograma de mantenimiento preventivo del mobiliario para movilizar al paciente, existir diferentes políticas institucionales o ausencia de estas, no implementar rondas de seguridad, patrón de turnos probablemente inadecuados. En el contexto institucional, ausencia de programas de educación continua sobre seguridad del paciente, normatividad inexistente, inadecuada valoración del riesgo. En cuanto al personal, capacitación deficiente del personal que realiza procedimientos de evaluación del riesgo, no adherencia a los protocolos y herramientas de evaluación de riesgo de caídas y de acompañamiento a pacientes con alto riesgo de caídas, que esto es muy importante. También se puede dar omisión de información de antecedentes de caídas en un cambio de turno, lo que implicaría una mala comunicación. También que el personal de información no conozca la relevancia de este evento adverso, que el paciente tenga una salud física y mental deficiente y que exista fatiga, cansancio y estrés en el personal. En cuanto al equipo humano, probablemente el personal puede ser insuficiente, la conformación del equipo puede ser deficiente, una comunicación inadecuada de las personas, falta de supervisión y en cuanto a las características propias de los pacientes, que estos sean mayores de 60 años y menores de 5 años, que son más propensos a caídas, que tengan pluripatología, que tengan limitaciones o problemas de origen motor que dificulten la marcha o el movimiento, que tengan una actitud resistente, agresiva o temerosa, o incluso que utilicen medicamentos que afecten el estado de alerta. En cuanto a la parte de tareas y tecnologías, ausencia o de una herramienta para la evaluación y formulación del nivel de riesgo de caídas, falta de mantenimiento preventivo correctivo del inmobiliario, un entrenamiento inadecuado para la realización del procedimiento, la limitación de recursos necesarios para la movilización, espacios desordenados y en cuanto al ambiente, pues que las áreas no tengan infraestructura adecuada, que estén los pacientes en hacinamiento o que exista incluso algún mal clima laboral. En el caso de errores de medicación, ya hemos mencionado algunos previamente. De manera general, en la organización y gerencia, la ausencia de políticas, no contar con procedimientos para la política de medicamentos, que estas políticas sean poco claras, que haya deficiencia de programas interesados en la prevención de eventos adversos por errores de medicación, que en el contexto institucional haya normatividad inadecuada, inexistente o no actualizada en cuanto al personal, que este personal tenga poca adherencia a los protocolos de la dispensación, prescripción y administración de medicamentos, que haya falta de conocimiento de los fármacos, que estos fármacos no se utilicen de manera racional, que haya falta del conocimiento en cuanto a medicamentos LASA o medicamentos de alto riesgo, en cuanto al equipo humano, que haya una falta de entendimiento entre la farmacia y el personal, que falte el soporte del profesional farmacéutico en los establecimientos, que no se brinde un tratamiento integral a los pacientes, que se abuse del uso de nomenclaturas o abreviaturas que no estén aceptadas o institucionalizadas. En cuanto al paciente, pues puede influir su estado mental, la edad, los problemas de comunicación o que use medicamentos que le puedan provocar reacciones medicamentosas o algún otro tipo de interacciones. En cuanto a la tarea de tecnología, es fundamental que existan protocolos para comprobar que el medicamento prescrito sea el mismo el que se dispensa y se administra, comprobar la dosis y vías de administración, el cálculo de las dosis, evaluar la situación del paciente y el tratamiento concomitante por las posibles interacciones o reacciones adversas, comprobar la vía de administración de fármacos,
Y también en cuanto al ambiente, que el ambiente sea inadecuado, que haya una sobrecarga de trabajo, lo que implique un entorno de gran presión, que haya interrupciones frecuentes en la atención o que haya condiciones de almacenamiento de medicamentos que no sean las adecuadas conforme a la normatividad. También en cuanto a los eventos adversos en cirugía, en cuanto a organización y gerencia, podemos ver que a lo mejor los insumos son insuficientes, a lo mejor no hay una estructura organizacional definida. La programación de turnos puede estar mal diseñada, mal planeada. La programación de cirugías puede implicarse en tiempos muy cortos, pueden faltar o comprar en la compra o dispensación o distribución de productos de desinfección, de equipos de esterilización e instrumental de mala calidad, que los procedimientos no se monitoreen, que haya una ausencia de programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. En cuanto al personal, que el personal no tenga las competencias y habilidades suficientes, que esté cansado, desmotivado, con ansiedad, que tenga bajo compromiso con la seguridad del paciente, que tengan una preparación inadecuada en cuanto a la fase preoperatoria o que haya una gestión inadecuada de la información completa del paciente. En cuanto al factor humano, en estos eventos adversos quirúrgicos, se puede analizar la baja capacidad de trabajo en equipo, deficiencias en las relaciones interpersonales, el equipo de salud puede tener sobrecarga laboral, se pueden dar inadecuadas entregas de turnos entre médicos y enfermeras, o entre médicos y médicos, enfermeras y enfermeras, que el lenguaje no esté homologado, exista falta de supervisión por personal con mayor capacidad de decisión. En cuanto al paciente, puede haber otros factores como el estado de inconsciencia, limitaciones físicas, algunos aspectos culturales o bajo nivel educativo, limitación para entender las explicaciones, puede haber presencia de lesiones en la piel, el paciente puede ser de edad avanzada o de menor edad, o puede tener múltiples comorbilidades que puedan favorecer los eventos adversos. En cuanto a la parte de tarea y tecnología, que no se emplee la lista de verificación de seguridad de la cirugía, que no existan protocolos quirúrgicos o estos no se utilicen de manera adecuada, que haya un registro incompleto de los datos del paciente, que no se identifique al paciente que requiere movilización, que no existan protocolos de asepsia, desinfección, no sea inadecuada, que haya una preparación incorrecta del paciente y en cuanto al ambiente, que la infraestructura no tenga las condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, sonido, los espacios sean reducidos, que exista un alto volumen de procedimientos de urgencia o que incluso las camillas o las mesas quirúrgicas estén en mal estado. También hay muchísimos factores que podemos analizar en cuanto a las transfusiones sanguíneas. La ausencia de políticas, nuevamente, la disponibilidad insuficiente de sangre y hemocomponentes, que puede estar condicionado por personal insuficiente, por turnos inadecuados, por falta de implementación de estrategias para situaciones especiales. En cuanto al personal, que estos no cumplan los procedimientos establecidos desde el punto de vista de seguridad en la medicina transfusional, que no se especifiquen en las solicitudes todas los requerimientos de información necesarios, como el tipo de componente sanguíneo requerido, la oportunidad o necesidad de la transfusión. También en cuanto al personal, que haya sobrecarga laboral, fatiga, o que no se implementen rondas de seguridad en cuanto a la medicina transfusional. En el equipo humano, que haya ausencia o falta de liderazgo, que el personal clínico y del banco de sangre o de laboratorio tenga discrepancias en cuanto a la sangre segura, que las responsabilidades del personal del banco de sangre o del servicio no estén bien definidas o sean confusas. En cuanto al paciente, que haya dificultades de comunicación por algunas condiciones o características del paciente que ya hemos visto en tablas previas, como es la edad en los extremos de la vida, y en cuanto a la tarea de tecnología, que no estén definidos procesos o que no estén definidos específicamente los requisitos de calidad de la transfusión. En cuanto al ambiente, nuevamente, ambiente físico inadecuado
o almacenamiento incorrecto de la sangre y productos sanguíneos en el banco de sangre, servicio de medicina transfusional o en las áreas clínicas. En cuanto a infecciones asociadas a la salud, en cuanto a organización y gerencia, ausencia de políticas y planes de mejora de infraestructura, inadecuado mantenimiento de la infraestructura, que no se implementen rondas de seguridad que verifiquen la correcta colocación de ventiladores, catéteres, higiene de las manos. En cuanto al personal, que no haya adherencia a estos protocolos de higiene de manos, que exista sobrecarga laboral, incumplimiento en la gestión de los residuos, incumplimiento en el apego a la implementación a los protocolos. En cuanto al equipo humano, que haya un adecuado acompañamiento o supervisión al personal en formación, que haya un deficiente trabajo en equipo, que no haya personal suficiente, que no existe información suficiente en los cambios de turnos. Y en cuanto al paciente, pues estado de conciencia, infecciones diagnosticadas que deben ser sometidas a cirugía, infecciones locales en el sitio de colocación de vías de entrada de catéteres o de sondas, perdón, pacientes en edades extremas, como lo hemos comentado. En cuanto a las tareas de tecnología, falta de verificación o de apego a los paquetes de prevención de IAS. Y en cuanto al ambiente, pues inadecuadas condiciones de iluminación, falta o inadecuada distribución de condiciones o cantidad de lavamanos, dispositivos, disposición de alcohol gel, de jabón quirúrgico, etc. En cuanto a eventos adversos en el embarazo, parto y puerperio, a nivel de organización puede haber nuevamente ausencia de políticas institucionales o que estas políticas no lleven a la aplicación de programas o que estos programas no realicen adecuadamente a nivel operativo lo que se busca. En cuanto al personal, insuficiencia del personal, que este personal no tenga las competencias requeridas, que los partogramas no se utilicen o se utilicen de manera inadecuada o no tengan toda la información suficiente, que las historias sean historias clínicas se elaboren de manera incompleta. En cuanto al equipo humano, que no haya un apoyo colaborativo en cuanto a los equipos de trabajo, que no se perdón, que no se supervise adecuadamente estos procedimientos, que haya un adecuado seguimiento a pacientes en área posparto y a nivel de paciente, que las pacientes tengan patologías concomitantes, que sean embarazos en adolescentes o en mujeres añosas. También puede ser un factor favorecedor el no reconocimiento de problemas de salud, el no reconocimiento de signos de alarma relacionados con la gestación y que haya dificultad en el acceso de estas pacientes a servicios especializados. En cuanto a tarea y tecnología, inexistencia o que los protocolos que deben de llevarse en los servicios, especialmente en los servicios de tococirugía y de neonatología, no estén actualizados o que estos no hayan sido socializados, que no se cuenten con los insumos críticos básicos para la atención de salud materna y neonatal, y también que los tiempos de atención no sean los adecuados. En cuanto al ambiente, que estos no tengan las condiciones adecuadas de luz, ruido, y en cuanto a los espacios, que estos sean reducidos, y también que los servicios de atención a embarazadas no cuenten con los equipos o insumos necesarios para la atención. Finalmente, eh, quiero compartirles 10 acciones que nos pueden servir para reducir los errores. La primera, reducir los traslados y los cambios de servicio en los pacientes en la medida de lo posible. Segundo, no recurrir a la memoria. Tercero, simplificar. Cuarto, estandarizar. Quinto, ergonomía. Sexto, salud mental laboral. Séptimo, utilizar protocolos y listas de verificación. Octavo,
Mejorar el acceso a la información científica y de buenas prácticas. Noveno, capacitar para la toma de decisiones a todo el personal. Y el número 10, que considero es uno de los más importantes en cuanto a la integración de todos los actores, que es mejorar la realimentación, el feedback a personas y equipos. Muchas gracias. Esto ha sido el primer tema.